un carro rentado. Pero quienes saben que el país es suyo, no vivimos con el lujo del descuido. Quienes, como yo, por razones de exilio profesional, hemos vivido años fuera de México, sabemos lo que es andar con el corazón apretado, lo que es caminar a pasos de pequeñas nostalgias y grandes recuerdos, lo que es extrañar el olor y el color y las bulla y la luz y esta lista de la cual hablé, lo que es querer tanto a un país que uno siente la imperiosa necesidad de regresar y salvarlo de sí mismo, lo que es vivir pensando de manera cotidiana que los gobernados pueden y deben vigilar a quienes gobiernan, que los partidos políticos pueden y deben reducir la violencia social y pavimentar la ruta democrática, que la clase política puede y debe rendir cuentas frente a la ciudadanía, que no es demasiado pedir. Y las soluciones están ahí para ser instrumentadas. Abarcan la reelección de los legisladores, y yo sí creo, las candidaturas independientes y los juicios orales y una nueva ley de medios y la apertura de la televisión y la competencia en numerosos sectores de la vida económica y la lucha contra la violencia doméstica, entre tantas otras. Tanto por hacer, tanto por cambiar, tantos lugares donde amontonar el optimismo de la voluntad frente al pesimismo de la inteligencia. El optimismo que debe llevar, espero, a que cada uno de los presentes haga al salir de aquí una pequeña, aunque sea pequeña, declaración de fe, como la frase que acuñó Rosario Castellanos, una filosofía personal para ver, andar, vivir y cambiar, participar y no solo presenciar. Porque sugiere la dramaturga Sabina Berman que el 2006 provoca un agujero en el corazón de la patria, y tiene razón. Basta con mirar hacia atrás, recordar lo que pasó y todos padecimos, el presidente intervencionista y el terreno desnivelado de juego que propició, los candidatos polarizantes y las campañas sucias que condujeron, los empresarios desatados y las reglas electorales que doblaron, las instituciones incompetentes y las dudas que contribuyeron a sembrar, la izquierda rabiosa y el tablero de la democracia que se aprestó a patear. Y ahí están las secuelas de todo ello. México, aún hoy, como lo revelan las encuestas, partido entre la triste tristeza de unos y la precaria tranquilidad de otros. Y a pesar de ello, la terca esperanza de quien habla hoy, con la convicción inquebrantable de mejorar a México, de restañar a la República, de sanar el soplo, de tender puentes y creer que eso es posible, porque si se abdica a la creencia de que ello es posible, los hombres se vuelven pequeños, como escribió Emily Dickinson. Y yo creo que es necesario volver a México un país de ciudadanos, un lugar poblado por personas conscientes de sus derechos y dispuestos a contribuir para defenderlos, dispuestos a alzar la voz para que la democracia no sea tan solo el mal menor y una conquista sacrificable si de salvar al sistema existente se trata, dispuestos a llevar a cabo pequeñas acciones que produzcan grandes cambios, dispuestos a sacrificar su zona de seguridad personal para que otros la compartan. Yo creo también que ser de clase media en un país con 40 millones de pobres es ser privilegiado. Y los privilegiados tienen la obligación de regresar algo al país que les ha permitido tener esa posición. Porque ¿de qué sirve la experiencia, el conocimiento, el talento, si no se hace con ello de México un país más justo? ¿Para qué sirve el ascenso social si hay que pararse sobre las espaldas de otros para conseguirlo? ¿Para qué sirve la educación si no se ayuda a otros a obtenerla? ¿Para qué sirve la riqueza si hay que erigir cercas electrificadas cada vez más altas para defenderla? ¿Para qué sirve ser habitante de un país si no se asume la responsabilidad compartida de asegurar vidas dignas ahí?
Y por ello yo creo en el poder de llamar a las cosas por su nombre, de descubrir la verdad aunque haya tantos empeñados en esconderla, de decirle a los corruptos que lo han sido, de decirle a los monopolistas que deberían dejar de serlo, de decirle a quienes han gobernado mal a México que no tienen derecho a seguir haciéndolo. Yo creo en la obligación ciudadana de vivir en la indignación permanente, criticando, denunciando, proponiendo, sacudiendo. Porque, insisto, los buenos gobiernos, insisto, se construyen a base de buenos ciudadanos y en realidad solo los inconformes lo son. La insatisfacción lleva a la participación, el enojo a la contribución, el malestar con el statu quo a la necesidad de cambiarlo. Y yo creo que personas comunes y corrientes, como todas las que están sentadas aquí esta tarde, pueden hacer cosas extraordinarias. Aquellos que hacen más que pararse en fila y en silencio, individuos que pelean por los derechos de quienes ni siquiera saben que los tienen. Lidia Cacho denunciando a los pederastas y acorralando a los políticos que los protegen. Javier Corral liderando la oposición contra la ley Televisa y concientizando al país sobre sus efectos. Eduardo Pérez Mota peleando por la competencia y denunciando los costos que el país ha pagado por obstaculizarla. José Ramón Cosío sacudiendo a la Suprema Corte de Justicia y alertando a sus colegas sobre el papel que debería desempeñar. Ellos y tantos más, héroes y heroínas de todos los días, ombudsmans cotidianos. Yo creo que mientras en México existan personas así, encendidos, comprometidos, preocupados, el contagio continuará. Y poco a poco, y a empujones, como todo lo que vale la pena, los mexicanos aprenderán que es más importante ser demócrata que ser perredista, ser demócrata que ser panista. El monólogo de los ciudadanos se convertirá en el coro de la población. Y yo creo que un día, quizá no tan lejano, habrá un diputado que suba a la tribuna y exija algo en nombre de quienes lo han electo. Y México ese día será otro país. Yo creo que todo esto es posible, pero solo ocurrirá cuando la fe de algunos se convierta en la convicción de muchos, cuando la crítica fácil se traduzca en la participación transformadora, cuando la creencia en el cambio se concretice en acciones cotidianas para asegurarlo, cuando más mexicanos, y con esto concluyo, memoricen las palabras de mi amigo, el filántropo y empresario Manuel Arango, quien dice: el que no sepa qué hacer por México, que se ponga a saltar en un solo pie y algo se le ocurrirá. ¿Por qué? ¿Y por qué hacerlo? ¿Por qué saltar en un solo pie para que se nos ocurra algo que hacer por México? Pues porque en mi película favorita, El paciente inglés, Catherine murmura: nosotros somos los verdaderos países, no los límites marcados en los mapas, no los nombres de los hombres poderosos. Y México no es el país de Felipe Calderón o Andrés Manuel López Obrador o Emilio Azcárraga o Elba Ester Gordillo o Manlio Fabio Beltrones o Carlos Slim. No es el país de los diputados o los gobernadores o los burócratas o los líderes sindicales. Es el país de uno, el país nuestro, en el 2007 y siempre. Muchas gracias.